¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Rafael Romero Rodríguez. En esta ocasión les voy a hacer entrega de un pequeño video, una pequeña explicación de lo que tiene que ver acerca de los vectores. Y bueno, más que nada vamos a tratar un poquito de lo que es la álgebra de los vectores. Y bueno, pues como pueden observar, vamos a ver qué es un vector. Y bueno, más que nada un vector es todo segmento de recta, dirigido en el espacio. Es como ustedes los pueden notar, es prácticamente una flechita que tiene dirección, tiene sentido, tiene magnitud. ¿Sí? Ok, entonces ¿cómo vamos a identificarlos? Primero que nada, el vector necesita unas coordenadas. Las coordenadas están dadas por los vectores, que en este caso están marcados así. La letra A, que hace referencia al vector, y la flechita en la parte superior. Y pues tiene las coordenadas en X, que es A, y en Y, que es B. Podemos aclarar, o cabe aclarar, que el vector puede tener su origen en cualquier parte del plano cartesiano. Como lo logran aquí observar, supongamos que aquí es menos 1 y aquí es menos 2. El origen de este vector está en menos 2x. ¿Sí? De igual forma les decía, tenemos lo que son el sentido, que pues en este caso viene hacia acá, hacia arriba. En lo que es coordenadas de norte, sur, este y oeste, este vector tiene coordenada que empieza en su origen, que es en el este, y termina hacia arriba, que es hacia el norte. Por lo tanto, ese es su sentido. Sí, la magnitud, pues aquí lo podemos ver, es vamos a llamarlo así, el tamaño de lo que es el vector. La dirección, pues también la tenemos, que es lo que acabamos de mencionar en cuanto al norte y al este. ¿Sí? Tiene su origen, que en este caso el origen es aquí, en la coordenada 0,0. ¿Sí? Y bueno, hay unas partes que componen al vector, que se llaman versores. Estos versores tienen módulo 1. Y bueno, estos van en dirección hacia donde va el módulo, hacia donde va el vector. En este caso, pues tiene que las componentes del vector que en X, y las componentes en Y. Bueno, ahora vamos a adelantarnos un poquito en cuanto a lo que son los versores. Los versores están dados por letras. Las letras, las coordenadas en X serán marcadas con la letra I, y las coordenadas en Y serán marcadas con la letra J. Así es como nosotros vamos a encontrar de ahora en adelante los vectores o las coordenadas de vectores, y así sucesivamente. Vamos a ir avanzando poco a poquito, vamos a ir de menos a más para poder comprender todo esto. Y bueno, el vector que acabamos de ver son vectores en plano cartesiano, 2D por así decirlo, y también existen los vectores en 3D. Y bueno, a estos vectores se les conoce vulgarmente como una flecha metida en una caja, y tienen un plano y tienen una profundidad. Como ustedes lo pueden observar, vamos a ver detenidamente la imagen. Aquí se pueden dar cuenta que tenemos ya no nada más dos componentes, lo que es la X y la Y, sino ahora tenemos la Z. ¿Cómo es esta? Bueno, pues resulta que tenemos en el plano cartesiano, y hagamos así una línea imaginaria, donde de lo que es la imagen nos sale una línea o una flecha. Ese es el componente Z. ¿Sí? Como ustedes pueden observar, aquí tenemos que el vector no va hacia una coordenada en X y Z, en X y Y, sino que va hacia una coordenada en el aire. Si ustedes se dan cuenta, si nos ponemos a imaginarnos, pues prácticamente este vector está aquí. Si lo pusiéramos en plano, este vector quedaría por aquí, y si ustedes se dan cuenta, está entre el eje de las X y el eje de las Z. ¿Sí? Con la única diferencia que va hacia arriba, va hacia el aire, hacia el espacio. ¿Sí?
Así es como son los vectores en 3D. Y bueno, también tienen componentes, ¿sí? Primero que nada nos dice que los componentes en lo que son los vectores en 2D, que por así decirlo en X y Y, pues tienen los componentes de X, Y, como lo habíamos platicado, y Y, J. En lo que es en los vectores en 3D tienen una componente más. Ahora es la componente Z. Y nos dice que el vector tiene coordenada en X, en Y y en Z. ¿Y cómo se van a identificar? Bueno, ya lo habíamos platicado. En X será la constante y con una I. En Y será la constante con una J. Y en Z será la constante con una K. Así es como más adelante vamos a ir encontrando coordenadas para lo que son vectores en 3D. Ahora vamos a ver un poquito de unos ejercicios. Normalmente nosotros hemos visto que nos han dado lo que son vectores en el plano cartesiano, en el eje de las X y en el eje de las Y, pero pues nos dan sus coordenadas. Pero resulta que aquí nos dan ahora unas coordenadas rectangulares. ¿Cómo es esto? Bueno, nos están dando lo que es la coordenada en X y lo que es la coordenada en Y, que pues aquí lo pueden ver, menos 4y, que es en X, más 6j, que es la coordenada en Y. Este más es como para separar, no quiere decir que los vamos a sumar, sino simplemente es para separarlos, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Aquí lo que nosotros vamos a buscar ahora es lo que es el radio, que vendría siendo lo que es este vectorcito. Vamos a encontrar su magnitud y vamos a buscar el ángulo teta, que es este, ¿sí? Tenemos su componente en X y su componente en Y. Si nosotros hiciéramos aquí así, tendríamos un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ocupar? Vamos a ocupar las identidades, vamos a ocupar trigonometría, seno, coseno y tangente. Ok, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Primero que nada, debemos buscar la magnitud de lo que es el vector. ¿Cuál vector? Este. Ok, ¿cómo se saca este? Bueno, para empezar, en ocasiones lo vamos a encontrar como magnitud, como longitud o como módulo. De las tres formas, de igual manera como norma. De la forma que se les diga es correcta. Y aquí se ocupa el famoso teorema de Pitágoras. Si ustedes se dan cuenta, este vector es nuestra hipotenusa, ¿sí? Y lo que viene siendo en el teorema de Pitágoras, la fórmula del teorema de Pitágoras dice que es c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada, ¿sí? En este caso, si nosotros ponemos aquí lo que son estas variantes, a podríamos ponerlo aquí, b podríamos ponerlo acá y c es esta, nuestra hipotenusa. Entonces, ¿cómo es lo que hacemos? Ya tenemos nuestras componentes en X, nuestras componentes en Y. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces nos dice que el radio es igual a la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado más 6 al cuadrado. Y bueno, haciendo las operaciones nos dice que es igual a 4 por 4, 16. Y menos por menos nos da más. Recuerden, el signo también está afectado por el cuadrado. Entonces nos da 16 positivo. Más 6 por 6 son 36. 36. Ok. Y esto nos da como resultado. Es igual 16 más 36 son 52. La raíz cuadrada de 52 nos
nos va a dar a 7.21. Y este es nuestro radio. Ya tenemos la magnitud de lo que es el radio. Ahora necesitamos buscar lo que es el ángulo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo encontramos? Vamos a ocupar la tangente. La tangente nos dice que ocupa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y entonces en este caso, pues el cateto opuesto a este ángulo pues viene siendo la componente en Y. Y la componente en Y es igual a 6. Entonces 6 sobre menos 4. Y esto nos va a dar a 1.5. Pero como aquí tenemos un menos, se lo vamos a agregar. ¿Qué pasa? Si nosotros le metemos a la calculadora el menos 1.5 y haciendo inversa tangente, nos va a dar un ángulo muy grande. Este signo de menos nos indica hacia qué lado está el ángulo. En este caso está hacia el lado negativo de las X. Por lo tanto, este signo nos corresponde nada más para eso, ¿sí? A la calculadora le vamos a meter lo que es inversa tangente de 1.5 y nos va a dar como resultado 56 grados. Entonces este ángulo mide 56 grados. Y entonces aquí ya encontramos nuestras componentes. Encontramos que el radio o la magnitud de nuestro vector es de 7.21 y su ángulo mide 56 grados. Eso es cuando nos dan coordenadas polares y las debemos rectangulares y las debemos de convertir a polares. Pero también nos pueden dar coordenadas de polares a rectangulares. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí nosotros vamos a encontrar nuestras componentes en X y las componentes en Y. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aquí, ¿qué es lo que pasa? Aquí nos están dando unas coordenadas. Nos están dando que la magnitud del vector o el radio es de 8 y que su ángulo formado respecto al eje de las X es 25 grados. Aquí sí se pueden observar. Tenemos un círculo, tenemos su radio, tenemos lo que es el ángulo y es lo que vamos a encontrar. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, para encontrar su componente en X, basta con ver que aquí es un triángulo rectángulo, ¿sí? Y sabemos que para el triángulo rectángulo lo que vamos a buscar es la hipotenusa. Este sería el cateto opuesto al ángulo y este sería el cateto adyacente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, hay unas pequeñas reglas que dicen que el ángulo que toca, el eje que toca el ángulo, ese le corresponde el coseno. Si nos vamos a las leyes trigonométricas, sabemos que a lo que es el cateto adyacente se ocupa el coseno. Y sabemos que para el cateto opuesto, que sería el componente en las Y, sería el seno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos una tipo, yo le llamo formulita. ¿Y cómo es? Bueno, nos dice que la componente en X, o el vector en X, es igual al radio por el coseno del ángulo. Y la componente en Y es igual al radio, pero por el seno del ángulo. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar lo que es el radio, que es 8, por el coseno del ángulo. Y nos va a dar
la componente en X. Haciendo las operaciones nos da que la componente en X es igual a 7.25 y la componente en Y nos da a 3.38 aproximadamente. Y así es como ya encontramos la componente de este vector, componente en X y componente en Y.